Entonces en esta zona es hasta donde puedo administrar en el deltoide 2 ml no más. Acá está exactamente la inyección intramuscular. Tengo un ángulo de ¿cuánto? 90 grados. Y me voy al músculo, ¿sí? Entonces también hay en la cara externa del muslo. Yo por ejemplo lo hago, ¿no? De la cabeza del fémur, me voy hasta la parte inferior donde está mi rótula. Entonces lo divido en 3. Eso es lo que hago, dividir en 3. Y acá en esta zona de medio, en la parte del centro, ahí coloco hasta 5 ml, no más. Quien me va a resistir el 10 ml solamente es el glúteo, no más. ¿Sí? ¿Algo más con intramusculares? Tercio medio. Licenciada, cuando dice 3, ¿no? 21, 3 ml. 21 es más grueso y más corto, creo, ¿no? Y 21 y medio es más largo. No. Mire, ustedes, lo más básico, las agujas más básicas que vas a utilizar y memorícenlo de eso, porque hay ahora con estos tratamientos que son del plasma, ¿no? Han salido mucho más agujas que son totalmente pequeñitas, que las van a introducir porque ¿no? Ese tipo de tratamiento, ¿no? Que son en faciales. Entonces utilizan agujitas mucho más pequeñas, pero las agujas que nosotros vamos a utilizar, acuérdense que en el intramuscular es el verde y el plomo, más el negrito, ¿no? Más, esas son las 2 agujas, pero más en toda jeringa que va a venir es la de 21, que es la verde. Intramuscular es verde, ¿sí? Puedes utilizar la negrita, pero ahora que saque todas las cosas que van a practicar, ahí les enseño. Es el verde la que va. Pero ahora, por ejemplo, si yo tengo penicilina que tiene el tapón de goma, ¿no es cierto? Y yo tengo que cargar y el paciente me trae solo una jeringa y solamente tiene la 21, hay que pedirle siempre. ¿Por qué? Porque la punta del biset pierde el filo, entonces es mucho más doloroso para el paciente, ¿sí? Sobre todo aquellas que se cargan con las que tienen tapa de goma, ¿sí? Por la pérdida del filo. O pueden utilizar ahí una aguja 18 para cargar y con una aguja, la 18 es la rosada, y con una aguja 21 aplicar, ¿sí? Disculpe, ¿en todas las intramusculares se hace un ligero masaje? ¿En todas? ¿O solamente lo que es la penicilina? No, en todos le haces un masaje. Ahí te dice un ligero masaje. Yo trato muchas veces... Finalizando ya la inyección. Claro, finalizando. Antes, hay muchos que tienen su técnica de golpear o algo. Yo no lo hago. No lo hago, particularmente no lo hago. Yo lo que hago, desinfecto, le digo al paciente, le hablo, que se relaje, que es lo que le va a evitar el dolor. Hay muchas personas que utilizan el palmazo y todo lo demás, pero no. No lo hago. ¿Por qué? Porque yo ya desinfecté, ¿dónde le voy a dar el palmazo? ¿No es cierto? Entonces, lo que hago es limpiar mi zona, decirle, colocarlo en esta posición, si me permite, porque hay pacientes que son postrados, ¿no? Y relajar bien la zona y aplicar. Acuérdense la aguja 21, ¿ya? La que es color verde para la intramuscular. Sí, sí. La inyección intravenosa, ¿no? Es todo lo que voy a infundir el medicamento a través de un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? En este caso son venas, porque no voy a colocar en una arteria. Son venas las que tengo que utilizar. Una vez me pasó un caso que llegó una señora y tenía muy buenas venas, pero me llamó la atención de algo, que esa vena tenía la piel. Así era, bien superficial. Si ustedes se ven en sus brazos, acá en esta parte del radial, ¿sí? Entonces, esta señora tenía latidos, palpitaba. Entonces, ¿qué es? Yo le voy a coger esa vena, porque es una arteria superficial. Entonces, yo ahí inyecto y va a salir la sangre a presión, porque eso son las arterias. Entonces, hay que siempre tener ese criterio de mirar bien, ¿no?
y coger lo que es una vena. Entonces, en esta zona, en la parte de radial, sobre todo es donde utilizamos para las colocaciones de líneas arteriales y las colocaciones de el retiro de sangre arterial para tratamientos de gasometría, ¿sí? Esta es la parte de la inyección, ¿no? La intravenosa es donde voy a ingresar, que es la técnica de esta entre la dermis, ¿no? Y el tejido muscular, subcutáneo. Es en esa zona donde se van a encontrar las venas, y muchas veces hay personas que no tienen vena, que no se les puede visualizar, pero tenemos que tratar de, que nos ayuda mucho los dedos, ¿no? A palpar y tratar de ubicar la vena, porque hay muchas personas que no tienen realmente. ¿Y a dónde me puedo ir? A la yugular. En la yugular también puedo colocar colocar un avocat. A veces no tienen en todas las partes de los miembros superiores, inferiores, menos en los inferiores, ¿no? Que es la parte distal. Y me voy a ir a la yugular. Y es ahí donde muchas veces canalizamos iras. Para extraer también. Para extraer es totalmente diferente para colocar un avocat o un Porque igual cuando uno quiere extraer y no encuentras venas, como usted para dice, extraer es tan oculto. mucho más fácil, porque yo también me puedo ir a una arterial, a la femoral, a la radial, para extraer una sangre arterial, y con eso tengo mi muestra. Es totalmente diferente, es más fácil obtener una muestra de sangre a canalizar una vía endovenosa, a colocar un avocat. ¿Por qué? Porque yo puedo ir, las venas a veces son tortuosas, ¿no es cierto? Y colocar un avocat ahí en esa parte, yo tengo que tener más o menos unos 5 centímetros, que mi vena esté recta y que no sea tortuosa, ¿no? O que no se ramifique, para yo poder canalizar bien mi vía. Es en la vena cefálica, en la vena cubital, en la vena basílica y la vena mediana antebraquial, ¿no? Que es en esta zona, ¿sí? Entonces esas son las venas que yo puedo elegir en mis brazos. Hasta en mis dedos puedo canalizar. Sí, hasta en el dedo, en el primer dedo, ahí hay una venita que siempre a veces cuando no tienen así, y podemos colocar una celeste, un avocat celeste, ¿sí? Las formas de administración intravenosa, hay medicinas que yo voy a colocar en bolo de 20 ml, por ejemplo la furosemida, la dexametasona, yo la puedo colocar en 10 ml. No hay problema, hasta en 5 ml, no voy a tener problema con esas medicinas. O hay medicinas, por ejemplo, un ketoprofeno, que usualmente es en 100, hay personas que lo colocan con dextrosa en 20 ml, pero lentamente y no pasa nada, ¿sí? Hay medicinas que, por ejemplo, el Plidan NF, te viene 2 ampollitas, ¿verdad? Una oscura y una clarita, ¿no? ¿Sí? Entonces el Plidan NF yo no tengo que diluirlo. No se diluye el Plidan NF. Y es una ampolla que ocasiona mucho dolor endovenoso, mucho. Entonces yo les enseño, para cuando ustedes apliquen un Plidan NF, primero extraigan sangre, mezclen toda la medicina con sangre, jalen el émbolo y llenen todo el tubo con sangre, y ahí recién administren Plidan. Esa es una técnica que no les va a ocasionar dolor, porque cuando el dolor te llega hasta el hombro, ¿sí? Ese es el Plidan NF. Por eso siempre que administren Plidan, saquen, extraigan, aspiren sangre primero, que llene casi todo el tubo y ahí recién administren, ¿sí? Ustedes explíquenle a la persona que le van a administrar. Es una ampolla que ocasiona mucho dolor y que le estoy aspirando un poco de sangre para reducir o evitar el dolor, ¿sí? Eso es en el Plidan, es en el único, el Plidan NF. En la dexametasona, cuando aplican dexametasona, a veces no saben, pero la dexametasona en las partes íntimas produce un prurito exagerado. Hay muchos que les produce como y otros que no. Entonces muchas veces van a ver que están aplicando dexametasona y están así.
¿no? En esa posición porque ocasiona bastante prurito en esa zona. Entonces esas son las administraciones directo. En infusión continua son las que se van a utilizar el suero, el equipo de venoclisis o muchas veces el volutrol, ¿no es cierto? Que es donde vamos a diluir la medicina y que lo vamos a pasar en un tiempo determinado. Como les expliqué, muchos de los casos en los antibióticos que son en 1 hora, 2 horas, hasta 3 horas el meropenem. ¿Sí? Esas son las dos formas de administración de la vía intravenosa o endovenosa. La inyección subcutánea. Esta inyección se va a administrar en la capa de la grasa, ¿no? Entre la piel y el músculo. Entonces yo ahí me voy a ir, por ejemplo, en lo que es pacientes con insulino dependientes que reciben todos los días. No les voy a inyectar en una sola zona. Antes era la región periumbilical la que teníamos, ¿no? Para administrar, y nos íbamos en la parte del círculo del ombligo, podíamos administrar. Ahora lo último se dice escoger lo que es grasa. Por ejemplo, yo le puedo administrar acá en mi flanco derecho. Normalmente si tiene grasa, inyecto. No necesariamente me tengo que ir a la periumbilical, ¿sí? Entonces, esas son las inyecciones subcutáneas. Coger, muchas veces se pellizca cuando el paciente es delgado, ¿no? Se pellizca para poder ingresar a lo que es la zona del tejido adiposo. ¿Cuáles son las zonas de la punción subcutánea? En la zona de la parte dorsal, tenemos debajo de la escápula. Son dos zonas que casi poco lo usan, realmente, muy poco. En la zona ventrodorsal glútea, que es en la parte superior de los glúteos. Más utilizamos en el tercio medio del brazo o en el tercio medio de los muslos, ¿no? Y en la parte también, en la periumbilical que les dije, ¿no? Que es donde tenemos la acumulación de la grasita. En cambio, la inyección intradérmica, este es un tipo de inyección que es totalmente superficial, ¿no? En la superficie de la piel. Ahí es donde nosotros vamos a formar la vesícula o la pápula, ¿no? Entonces, se utiliza para pruebas diagnósticas, es lo que les decía. Por ejemplo, si le viene lo más usual y que tienen reacciones y que son pacientes que son alérgicos en la mayoría de los casos, son las penicilinas, ¿no? Muchos más se ha visto en los casos de la penicilina. Si llega un paciente que es primera vez que se va a colocar este medicamento, siempre háganle su reacción. Diluyan su medicina y cojan solo una pequeña porción que forme la pápula de un tuberculina. Sí, la de tuberculina o la de insulina, y hagan su pápula, ¿sí? Para que puedan ver si nosotros y hacemos marcar, ¿no? Ahora, si se forma todo un signo así como de inflamación que es rojo, entonces pues quiere decir que es alérgico, ¿no? Y muchas veces podemos evitar un shock anafiláctico. En estas zonas, el lugar de inyección es en el tercio medio de la cara interna del muslo, que es en la parte de las piernas, del muslo, perdón, el tercio medio de la cara externa del brazo, en la cara anterior del abdomen y en la zona superior de la... Pero acá, por ejemplo, miren este brazo, en la parte, siempre que hagan sus pruebas, háganlo en la parte de acá del brazo, ¿sí? ¿Cuáles son las precauciones? Siempre voy a tener, primero, es lo que les decía, ¿no? Desinfectar la piel. En la piel nosotros tenemos muchas bacterias, muchas, más de 150 bacterias. Así, tenemos cantidades, estafilococcus en sí, ¿cómo se llama? La shigella. Tenemos muchas, son bacterias también intestinales que a veces ingresamos al baño, o nosotros tenemos la costumbre de repente de lavarnos las manos, pero hay otra persona que vino y cogió este parante y acá colocó su mano y no se lavó las manos. Entonces, no, yo también me estoy contaminando, ¿sí? Entonces yo también estoy arrastrando las bacterias de esa persona que no tiene la costumbre de lavarse las manos. A veces las manos de las enfermeras son bien arrugaditas, y siempre lo digo, no tenemos bonitas manos, porque siempre estamos lavándonos constantemente las manos, utilizamos
el látex, ¿no? Del guante, que también nos daña, ese polvito que tiene también nos daña y nos pone resecas las manos, o también el alcohol gel. Entonces, constantemente en el servicio, pese a que todos siempre utilizamos guantes, siempre estamos lavándonos las manos. Entonces, nuestras manos no son bonitas. Entonces, siempre, por favor, desinfectar la piel. Lo primero, lavarse las manos y saber cómo desinfectar. El alcohol puro tiene solo un efecto de duración de 30 segundos, nada más. Nada más. Yo puedo desinfectar y yo desinfecto y ya en 30 segundos mi alcohol se volatilizó y ya no tiene el efecto. Entonces, en esos 30 segundos yo tengo que inyectar, ¿sí? Alternar sitio de punción cuando es la indicación frecuente, por ejemplo en el tratamiento de la insulina, ¿no? Yo tengo que alternar los lugares, ya sabemos de los lugares subcutáneos, donde tenemos que alternar. Y antes, pues para tomar las muestras, siempre utilizábamos en esta parte de la yema del dedo, ¿no? No se utiliza ahí porque perdemos la huella digital. Entonces siempre hay que utilizar los laterales, ¿ya? No es solamente coger, señor, vamos a hacerle un rinconcito, un pinchazo que le decimos y ya. No, es coger la parte lateral porque también perdemos la huella, ¿sí? De tantos rincones, porque ellos constantemente se están tomando los hemoglucotests, que son hasta cada 6 horas, preprandiales y postprandiales, ¿sí? No administrar en regiones duras, contraídas o tumefactas. Pacientes que tienen un tratamiento intramuscular que pueden recibirlo de repente por semanas, ¿no? Y siempre ya tienen la nalga hinchada. Entonces hay que alternar. Y siempre, si van ustedes a ir constantemente a hacer el tratamiento, siempre el masaje para evitar los abscesos y colocar y no utilizar, si nosotros nos vemos tumefactos, tiene un signo ya de inflamación, la temperatura, el color,